¿Qué tal? Bienvenidos a una cápsula de ramas del derecho. Hoy vamos a revisar las funciones de las secretarías de Estado. Bueno, para iniciar, hay que establecer que las secretarías de Estado son esos órganos fundamentales de la administración pública centralizada y que representan el principal instrumento del Poder Ejecutivo, precisamente para la ejecución de las políticas públicas. Bueno. Cuando hablamos de las funciones que tienen estas secretarías, hay que recordar que, bueno, en el sistema jurídico mexicano, las secretarías de Estado se van a encontrar reguladas principalmente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece su estructura, sus competencias y sus atribuciones. Eh, Aquí, bueno, en el sistema jurídico mexicano, en la mayoría de los estados contemporáneos, van a desempeñar precisamente esas funciones que en este sentido resultan esenciales para el derecho administrativo. Estas son las que permiten comprender cómo el Estado se organiza y cómo hace ese ejercicio de la función administrativa. De alguna manera aquí podemos observar la materialización de los objetivos políticos, económicos y sociales. Pero vamos a conceptualizar un poquito el tema. Cuando hablamos de las secretarías de Estado, vamos a referirnos a las dependencias de la administración pública centralizada. Estas son las que auxilian al titular del Poder Ejecutivo en el despacho en asuntos del orden administrativo, en áreas específicas de la función pública. Y bueno, aquí quiero citar un poquito a Fraga, que nos dice que las secretarías de Estado van a ser esos órganos subordinados al Ejecutivo que van a ejercer funciones determinadas por la ley para cumplir fines del Estado. Se van a caracterizar precisamente porque, bueno, van a tener una dependencia directa con la Presidencia de la República, van a tener competencia específica en determinada materia, va a haber ejercicio de funciones administrativas, va a haber ausencia de personalidad jurídica propia ya que forman parte del Ejecutivo y bueno, hay una organización jerárquica interna. Dentro de las funciones de la Secretaría, vamos a encontrar funciones generales de las Secretarías de Estado. Eh, Vamos a recalcar aquí, digamos, elementos de la naturaleza jurídica antes de entrar a ver cuáles son estas funciones. Tenemos que recordar que las secretarías de Estado, bueno, tienen su fundamento en el artículo 90 constitucional mexicano. Aquí establece que la Administración Pública Federal tiene que ser canalizada a la paraestatal y conforme a la ley orgánica correspondiente. Entonces, digamos que esta naturaleza jurídica va a implicar que son órganos del Poder Ejecutivo que van a ejercer función administrativa, que van a ejecutar las políticas públicas, que tienen que aplicar las leyes y los reglamentos vigentes para estas políticas públicas y que siempre van a actuar bajo el principio de la legalidad. Bueno, y entonces vienen las funciones generales de las secretarías de Estado. Aunque cada secretaría posea atribuciones específicas, podemos hablar de estas funciones de manera compartida y de manera general. Y la primera sería la ejecución de las leyes. En esta parte de la ejecución, las secretarías de Estado aplican y ejecutan las normas aprobadas por el Poder Legislativo. Y esto va a ser a través de las políticas públicas y los programas administrativos. Un ejemplo es la Secretaría de Hacienda, que va a ejecutar las leyes fiscales mediante la recaudación de impuestos. Esta función tiene que reflejar ese principio de subordinación de la administración a la ley y la materialización del Estado de Derecho. Bueno, luego viene la segunda, que es la formulación e implementación de políticas públicas. En este caso, bueno, aquí lo estoy enmarcando como la planeación y diseño de las políticas públicas.
Aquí las secretarías van a diseñar esos programas a través de estrategias y de acciones orientadas a la resolución de problemas sociales económicos. Por ejemplo, la Secretaría de Salud puede implementar una campaña de vacunación o programas de prevención de enfermedades. Aquí en la diapositiva les enmarco otro ejemplo, que es cuando la Secretaría de Economía diseña políticas para promover inversión extranjera o fortalecer la industria nacional. Bueno, digamos que en este sentido las políticas públicas constituyen un instrumento para atender necesidades colectivas y garantizar derechos sociales. Y luego viene otra función que es la regulación y supervisión de actividades sociales. Aquí vamos a encontrar que, bueno, las secretarías emiten normas administrativas, hay lineamientos, disposiciones que regulan estos sectores específicos. Por ejemplo, siempre que se lanza un programa, recuerden que hay maneras en las que opera y esto va a ser a través de esos lineamientos. Entonces, es muy común que encontremos los lineamientos de operatividad de los programas que atienden esta parte de necesidades sociales. Bueno, un ejemplo ya está aquí enmarcado. La Secretaría del Trabajo supervisa el cumplimiento de las normas laborales en los centros de trabajo. Otro ejemplo pudiera ser la Secretaría de Economía regula el comercio exterior y las actividades empresariales. Entonces, aquí el papel regulador del Estado en la economía y en el orden social es lo que demuestra esta parte de la función. Y hay otra función que es la planeación del desarrollo nacional y bueno, la prestación de servicios públicos. Esta función consiste prácticamente en proporcionar esos servicios a la población. Aquí, por ejemplo, podemos decir la Secretaría de Salud va a organizar servicios médicos públicos. La de infraestructura tiene que desarrollar obras públicas. Y bueno, aquí es en donde vamos a ver el carácter social que se tiene que manifestar a través de la administración pública y que tiene que ser siempre orientada al bienestar colectivo. Digamos que la planeación precisamente de estos servicios públicos es lo que va a permitir coordinar acciones gubernamentales para promover el crecimiento del país. Y luego viene, bueno, esta parte de la supervisión de control administrativo, la coordinación que sería la coordinación administrativa. Aquí las secretarías, bueno, coordinan esas acciones con otros órganos de Estado y otros niveles de gobierno para lograr objetivos comunes. Digamos que las secretarías no únicamente van a supervisar el cumplimiento de estas normas, sino que también van a contribuir a esa prestación de servicios. Y, por ejemplo, aquí enmarco un ejemplo que dice programas de seguridad pública que implican coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. Cuando hay esta vinculación entre las diferentes secretarías y las oficinas que dependen de estas secretarías, si existe esta coordinación, no va a haber duplicidad en las funciones. Y esto es lo que va a mejorar la eficacia del aparato estatal. Cuando hablábamos en el otro tema de la cápsula, veíamos que cuando hay ineficiencia dentro de las secretarías o de estas oficinas administrativas, pues empieza a generarse corrupción, vulnerabilidad de derechos fundamentales y precisamente esta parte de la función busca eliminar eso. Si se coordinan de manera favorable, pues va a lograr que las autoridades federales, estatales y municipales puedan brindar un servicio eficiente. Y bueno, vienen algunas otras funciones que podemos llamarle funciones específicas. Aquí hablamos de la gobernabilidad, la coordinación política interior, la relación con otros poderes y la protección de los derechos humanos y la seguridad interior. Bueno, todas estas funciones tienen que garantizar la estabilidad política y la cohesión institucional. Es lo que les mencionaba. Si esto empieza a fallar, la corrupción y la vulnerabilidad de derechos comienza a notarse.
Dentro de estas secretarías, ya mencioné algunas, está la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de Educación Pública, están algunas otras oficinas que, bueno, dependen de estas secretarías y estas también tienen sus propias funciones. Cuando hay una concentración excesiva en las facultades de lo que pueden hacer y no hacer estas secretarías, bueno, es cuando les hablaba de que se puede generar esta ineficacia y esa burocracia. Por lo tanto, el Estado tiene que mantener precisamente eh, la especialización administrativa, tiene que eh, hacer acciones que garanticen la eficiencia gubernamental. Hay que facilitar la gestión del interés público porque esto va a materializar precisamente esos derechos sociales y tiene que vigilar que se ejecuten esas políticas de desarrollo nacional. Entonces, en el contexto actual, digamos que las secretarías se enfrentan a esos retos súper importantes. Los problemas sociales, las exigencias de transparencia que hoy por hoy se están manifestando con mayor frecuencia, la rendición de cuentas que es parte de este ejercicio de transparencia, la eficiencia administrativa que se va a ver reflejada también a través de esta rendición de cuentas y la coordinación interinstitucional, que es elemental para el buen funcionamiento de estas oficinas. Entonces, digamos que toda esta modernización administrativa tiene como única finalidad fortalecer la eficacia. Y esto pues va a ser a través de diferentes elementos como en innovación tecnológica, el implementar mayores herramientas digitales, la profesionalización del servicio público y el control institucional, que es muy importante. Antes de pasar al repaso, vamos a recapitular algunos elementos importantes. Bueno, primero que la Secretaría constituye un órgano fundamental en la administración pública. Segundo, que bueno, representan al Poder Ejecutivo al ser un instrumento de ejecución de políticas públicas. Otro elemento fundamental que no debemos perder de vista es que estas dependencias van a permitir al Estado cumplir los fines de atención a esas necesidades sociales. Y bueno, no solo representarán la estructura administrativa, sino que precisamente son instituciones enfocadas a esa parte esencial de la gobernabilidad democrática, al desarrollo nacional y a la protección de los intereses públicos. Bueno, hasta aquí serían los elementos principales de esta temática. Vamos a pasar a las preguntas de repaso. La primera pregunta sería, ¿cuál es la función principal de las secretarías de Estado? Como lo mencioné, forman parte del Ejecutivo y su principal función es aplicar las políticas públicas y las leyes. Entonces, la respuesta correcta es la C, ejecutar las leyes y las políticas públicas. La pregunta número 2 dice, ¿las secretarías de Estado forman parte de la... Bueno, aquí la respuesta correcta es la B. Recordemos que la administración pública centralizada va a ser precisamente que las secretarías dependan directamente del Ejecutivo y van a formar parte de esa figura centralizada. Luego viene pregunta número 3 que dice, ¿qué función cumplen las secretarías al supervisar el cumplimiento de las normas en sectores sociales? Supervisar e inspeccionar estas normas en los sectores sociales representa la oportunidad de hacerla de organismo regulador en la parte administrativa. Por lo tanto, la respuesta sería C, tendría que ser una función reguladora. Porque recuerden que es la que va a estar monitoreando el desempeño y la correcta aplicación de las leyes. Pregunta número 4. ¿Por qué la coordinación administrativa es importante en la función de las secretarías? Bueno, la coordinación permite eficiencia y esta eficiencia administrativa evita conflictos entre los órganos del Estado. Por lo tanto, eh, el por qué sería, pues porque evita duplicidad de funciones y mejora la eficiencia. Esto es lo que estaría generando.
Y bueno, para finalizar, la pregunta número 5 que dice, ¿qué principio limita la actuación de las secretarías de Estado? Bueno, el principio de legalidad establece que la administración pública solo puede actuar conforme a la ley. Entonces, aquí es donde estaría limitando esa parte de la aplicación de las normas. Entonces, la respuesta correcta es B. La legalidad es ese principio que va a vigilar esa correcta actuación por parte de las secretarías. Bueno, para esta cápsula les comparto la bibliografía. Recuerden que esta bibliografía la pueden consultar para andar un poquito más en el tema. Y si requieren de bibliografía complementaria, con mucho gusto se las podemos proporcionar. Pueden contactarnos a través de nuestros medios de contacto y con gusto les estaríamos brindando bibliografía complementaria o atendiendo algunas dudas que pudieran presentar. Bueno, para esta cápsula sería todo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente.